Buenas tardes con todos y Buenas, con muy bien. todas. Vamos a Rosa. comenzar con la charla titulada La presencia de la Iglesia en América Latina, estadísticas y tendencias entre 1970 y 2022. Le doy pase a los ponentes para que se presentan y pueden iniciar con su exposición. Buenas tardes, muchas gracias por responder a la invitación que hicimos desde el Departamento de Teología, el Seminario Interdisciplinario de Estudios de la Religión de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. También esta conferencia cuenta con el auspicio del Centro de Investigación Sociológica, Económica, Política y Antropológica, nuestro histórico CICEPA, en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Así que estamos muy contentos de poder tener esta conferencia que inicialmente iba a ser presencial o híbrida, pero ya saben ustedes, por la coyuntura en el país, estamos ahora haciéndolo solamente virtual. Y es un honor contar con nosotros, con la profesora Ana Lourdes Suárez, a quien conocemos por la red, la comunidad de cientistas sociales de la religión, y quien pues tiene mucha autoridad en el tema por todo lo que ella ha venido investigando en estos años. Ana Lourdes tiene un doctorado en sociología por la Universidad de California en San Diego. También ella tiene un doctorado en antropología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en la Escuela de Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Ella se desempeña también como profesora titular en la Universidad Católica Argentina, junto con un equipo de Perú coordinado por Veronique Lecaros y con Juan Bautista Dujau y Cecilia Padalapski de Argentina. Llevan adelante un proyecto sobre abusos en diversos entornos eclesiales en Argentina y Perú, analizando casos y observando los mecanismos de abusivos y de elaboración de una hipótesis fundamentada como aporte en la prevención del abuso en la comunidad eclesial. Fue profesora e investigadora visitante en el Center for Study of American Catholicism en la Universidad de Notre Dame y en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego. Sus investigaciones se focalizan en el campo católico, obviamente, pero particularmente en el estudio de las congregaciones religiosas femeninas. Así que es un placer, un gusto tenerla aquí a Lourdes. Es una cosa extraña, Lourdes está en Lima, vino para estar presencialmente con nosotros, pero entonces ahora estamos teniéndola con nosotros virtualmente. Junto a ella está la profesora Veronique Lecaros, a quien voy a ceder el uso de la palabra para dirigir la conversación, para conducir la conversación. Gracias, Ana Lourdes, por estar y adelante, Verónica. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Va a ser una conferencia excelente, no puede ser de otra manera, muy estimulador, muy retador. Y entonces no queremos perder más tiempo y escuchamos a Ana Lourdes. Va a funcionar por bloques, es decir, va a presentar un aspecto de las estadísticas sobre la Iglesia Católica en América Latina y después de cada bloque vamos a abrir para algunas pocas preguntas. Bueno, que estemos gozando de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que para mí es un honor estar acá y poder compartir eh, bueno, aspectos de la investigación y de las reflexiones de estos últimos años. Pues yo voy a compartir pantalla y supongo que puedo, ¿no? Sí, sí está habilitada para compartir.
No, a ver, me dice que no estoy habilitada. A ver ahora. Me dice que no puedo, ¿eh? A ver, un segundo. Sí. Ahora sí. Sí. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve? Sí, logramos Sí, ver sí, el muy PPT. bien, muy Ah, bien, muy bien. perfecto. Bueno, excelente. Entonces, efectivamente voy a hablar sobre la presencia de la Iglesia en América Latina, pero obviamente algunos aspectos en base a algunos indicadores de esta presencia. Primero vale decir que América Latina es la región del mundo que tiene la mayor presencia, justamente en base a algunos indicadores, de católicos en el mundo. Entonces, vale la pena indagar un poco cómo es esta presencia, cómo ha ido evolucionando, que eso es un poco la propuesta de esta presentación, y viendo cómo ha evolucionado desde los años 70 hasta el presente. Eh, Me baso fundamentalmente en estadísticas propias de la Iglesia, aquellos que se relevan a través de los anuarios estadísticos eh, pontificios, ¿no? Son los anuarios estadísticos pontificios que se relevan en forma regular a partir de los años 70, y todas las conferencias episcopales le mandan los datos que solicitan, que son los mismos, han sido los mismos a lo largo de estas 5 décadas. A lo sumo se han ido agregando algunos. Entonces, eso permite poder ver esta evolución. Obviamente, vuelvo a repetir, en base a estos indicadores. Los indicadores tienen ventajas y desventajas, son una aproximación y quedan muchas cosas por afuera, pero dentro de eso que sí se releva, lo vamos a presentar, a analizar, y en 3 bloques. Primero, la parte de sacramentos y afiliación católica en base a cantidad de bautismos, confirmaciones, matrimonios y cantidad de católicos. Eso es un bloque. Un segundo bloque, agentes pastorales ordenados, consagrados y laicos. Y bueno, entonces todo lo que son sacerdotes, diocesanos, regulares, seminaristas, diáconos, religiosos y religiosas, catequistas y misioneros laicos. Y después un tercer bloque, estructuras de culto de la iglesia, parroquias y capillas. Y la idea es que a la luz de estos datos, que yo los voy a ir presentando eh, sin problematizar mucho, o más vale levantando algunas preguntas, pero para ir después reflexionando en qué nos están diciendo, qué está diciendo sobre la presencia eh, de la Iglesia, el catolicismo en América Latina. Y por supuesto esto para entender un poco en la especificidad de América Latina, lo voy comparando con las otras regiones. Las otras regiones del mundo, que son Europa, América del Norte, que en sí no es una región en el anuario, pero nosotros hicimos el trabajo de separarla como para que quede específicamente América Latina. Después Asia, África y Oceanía. Esa es un poco la propuesta de esta presentación. Cualquier cosa, yo voy a primero presentar el primer bloque, lo que fuera me van diciendo, porque por ahí yo estoy muy acostumbrada a tratar con estadística además, pero si alguna, en fin, ustedes, esto quisiera que no fuera así algo muy tedioso, sino me pueden ir diciendo, en fin, que sea lo más participativo posible, casi como que estuviéramos en persona. Por suerte existe la virtualidad, realmente nos salva, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la propuesta de la presentación. Empiezo por el primer bloque, el tema de sacramentos y afiliación católica, ¿no? Sacramentos del bautismo, la confirmación y el matrimonio. Entonces, vamos con bautismos.
Los bautismos, esta curva, digo, para que en algunos casos pongo una curva que se ve la tendencia mundial, en algunos otros cuadros no. Y en este caso empiezo con las regiones del mundo. Entonces, y siempre acuérdense que empieza en los años 70 porque las estadísticas están ahí. Entonces, en 1970 se reportaron alrededor a nivel mundial de 16 millones de bautismos en el mundo. Significa que ese año, se entiende el dato, ¿no? Se bautizaron 16 millones de personas en el mundo. Y acá, mirando primero el 2020, eran 14 millones en el mundo, y en el 2022 ya, el 2022 lo voy a poner en algunos cuadros, no en todos, ¿no? En algunos gráficos. Se habían perdido 2 millones más, o sea, eran más o menos, no, perdón, se habían perdido 2 millones entre el 70 y el 20, o sea, en 5 décadas, y la tendencia siguió, y en el 2022 eran 13 millones 300. O sea, estos datos a nivel mundial. Esta es América Latina, que como ven es la región que a lo largo de todo este periodo de estudio, estas 5 décadas, siempre reportó la mayor cantidad de bautismos, pero sigue un poco la tendencia que se ve a nivel global, que a partir del año 2000 empiezan a decaer. A partir del año 2000 empieza a decaer la cantidad de bautismos, lo mismo que en varias regiones, con la excepción de África, que es y Asia. Van a ver que África y Asia tienen como un comportamiento distinto en general, donde ahí las estadísticas crecen, eh, y sobre todo en África. Bien, vamos a ver específicamente de América Latina. La tendencia, como decíamos, fue similar a todas las otras regiones. Y acá estamos viendo por regiones de América Latina. Cuando hablamos de las regiones, son las conferencias, son las regiones que tiene el CELAM, y que adentro son conferencias episcopales, ¿no? Entonces, estas son las regiones. Esta es México y Centroamérica, el Caribe, países andinos, que aquí está Perú. Yo me voy a detener en algunos casos un poco más en Perú, entendiendo que por ahí hay un público que le interesa, y el Cono Sur. Estas son las 4 regiones de América Latina. Entonces, la tendencia, como ven, fue similar en todas las regiones, un poco más pronunciada en el Cono Sur, la tendencia al primero crecimiento y después la baja. Fíjense que el crecimiento es más o menos hasta los años 80, 85. Uy, perdón. También retengan ese dato, porque hay algo en varios indicadores que vamos a ver. Hay un crecimiento hasta el año 80, 85, con variaciones, y después en muchos indicadores hay un quiebre importante en el nuevo milenio, que se acentúa en los últimos años del milenio. Entonces, perdón, acá también una cosa interesante que se ve es cómo ha cambiado. Estos son para toda América Latina, cómo ha subido la proporción de aquellos que se bautizan después de los 7 años, que es esta franja de acá. Eso puede ser leído de distintas maneras. Yo creo que un aspecto a tener en cuenta es cómo es concebido el bautismo, cómo ya no es algo que debe hacerse inmediatamente cuando el niño nace, porque así está protegido, porque así, si le pasa algo, va al cielo. En fin, toda esa teología muy fuerte que había hasta el Concilio Vaticano II. Entonces después ya se hace con más calma, por lo tanto también va creciendo la proporción de personas que se bautizan después de los 7 años. Y acá estamos
muestra, acá dice región bolivariana porque en el CELAC lo llaman región bolivariana o región andina. Como les digo, me voy a detener un poco más ahí porque está Perú y supongo que por ahí interesa más. En esta región están Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Fíjense que en Perú, en los bautismos, acá está Perú, ¿no? Eh, tienen su pico en el año 85, siguiendo un poco la tendencia, en varias cosas sigue un poco la tendencia global en Perú. Tienen un pico en el año 85 y después, acá esto puede ser un mal registro, en algunos casos, y empieza a partir de los años 2000, una leve baja que se acentúa bien en los últimos años. Si quieren con datos, digo, Perú tenía en el año 85, que fue el pico, 450.000 bautismos. Ese año registró 450.000 bautismos. En el 2000, acá eran 370.000. Y no está puesto acá, pero en el 2022 ya había perdido algunos más, 276.000. ¿No? Entonces, que eso, como ven, no es ninguna excepción, lo que sucede en todos los países de la región andina siguen esta misma tendencia. Acá se ve, si puedo sacar esto, no sé. Bueno, acá es interesante ver lo que sucede con el crecimiento poblacional, o sea, los bautismos tienen, lo inmediato, ¿no? Lo que viene a la mente enseguida, tienen sentido en relación a la cantidad de población. Esa es la lectura más pertinente. Si se fijan, esto es el crecimiento poblacional, que fue en estas 5 décadas muy fuerte. En América Latina duplicó la población, en realidad la tasa de crecimiento fue 2,38. Y en cambio, o sea, es una población que pasó de 275 millones en el año 70, y, como les digo, más que duplicó, alcanzó 655 millones de personas, ¿no? Como les digo, una tasa de crecimiento de 2,38, la tasa de crecimiento, acá se ve. Entonces, ahora sí, relacionando con los bautismos, queda más en evidencia la caída, ¿no? A nivel mundial, la relación entre la cantidad de población en un determinado año con la de los bautismos recibidos ese año tendió a bajar, eso es obvio, ¿no? En los 70 la relación era, esto se ve acá, perdón, lo voy a mostrar acá, a ver si se entiende este cuadro. Acá lo importante es, perdón. No quiero marearlos con este cuadro, pero a mi modo de ver dice, quiero sacar esto de acá. Disculpen, no importa. Lo quiero sacar. Acá este cuadro está relacionando la población con la cantidad de bautismos. Entonces, fíjense que a nivel mundial, bueno, que se pasó de 3.500 millones de personas a 7.000, más de 7.500 millones de personas, la relación era, cuando en ese año había 15 millones de bautismos, 0,4, se pasó a la mitad, 0,2. Fíjense, en América Latina siempre tuvo la proporción más alta. Siempre la relación entre la población y la cantidad de bautizados fue la más alta de todas las regiones. Pero
cuando se ve esa relación en el tiempo con el crecimiento poblacional, pasó a 0,8, o sea, 3 veces, había una pérdida de 3 veces en relación al crecimiento poblacional. Lo digo así rápidamente, no importa la estadística, lo importante es ver que en relación, o sea, entenderla de fondo, pero lo importante es que en relación al crecimiento poblacional se entiende un poco más cómo fue perdiendo peso la, la, la cantidad de bautismos, ¿no? Vamos a confirmaciones. Me gustaría, perdonen, volver a verme acá. Acá. No, 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 no. Ahí. Perdón, es que estoy acá con la pantalla. Ahí está. No, no importa. Estoy acá lidiando con para ver la pantalla y verlos también a ustedes. Bueno, confirmaciones. Este dato se releva desde el año 90. Como se ve en el gráfico, América Latina es la región que siempre registró el mayor número de confirmaciones, que alcanzan su pico, digamos, en el 2000 y después empiezan a bajar y se produce un quiebre más importante, como sucede con varias variables, a partir del 2015. Acá la excepción a la baja la tiene África, y en este caso Asia empieza a bajar también. Entonces, es interesante destacar la relación entre el número de bautismos y de confirmaciones. El número más alto de confirmaciones en América Latina, como les digo, fue en el 2000 y fueron 3.600.000 personas que se confirmaron. Poco menos de la mitad de los bautismos registrados. O sea, ahí se va perdiendo. En el 2020 se mantiene la relación, aunque la relación ya es más cercana a 1/3 de los bautizados. Con los casamientos pasa algo similar, aunque la caída es más brusca, como se ve acá. Acá, fíjense que salvo África, en todas las regiones, luego de alcanzar un número más alto, casi todas, ¿no? El del año 85, salvo Asia, que se corrió el año donde alcanzó el pico, y África, que más o menos sigue creciendo, hay una caída muy fuerte en la cantidad de casamientos. Acá, para darles los números, en el 1970 en América Latina se registraron 1 millón de matrimonios, 1 millón de matrimonios, ahí está, y se registró el pico en el año 85, eran 1.600.000 aproximadamente, ¿sí? Y en el 2000 habían descendido a poco menos de 600. Acá se puede ver acá la situación en Perú, que sigue el mismo patrón, alcanzando un pico en el 85. Perdón, acá es Perú. Acá, de acá es Perú, alcanzando un pico en el 85, que registra el mayor número de matrimonios, 80.000, y en el 2022 eran, fíjense el descenso fuerte, eran 24.700. Entonces, el tema del matrimonio, hay algo en este sacramento que se ha, digamos, ha dejado de, no sé, no hago mucha interpretación, pero que efectivamente se recurre menos la gente, en fin, es un sacramento que cada vez se imparte menos. Bien, acá es el único caso, estoy hablando ahora o sea, los sacramentos dicen algo sobre la pertenencia a la religión, ¿no? Quien recibe un sacramento
hay como una identificación con la religión, ¿sí? Sobre todo en el caso de confirmación y matrimonio, hay una voluntad de recibirlo y por lo tanto una adhesión a la fe o a lo que significa, hay una creencia en ese valor del sacramento. Con los bautismos, bueno, es algo que en general, como se recibe de niño, es la voluntad de los padres de transmitir la fe, ¿no? Entonces, el anuario estadístico, cuando reporta la cantidad de católicos, y este es un problema, lo reporta, porque todos los años, no sé, yo al menos sigo el dato y dice, este año vieron más católicos que, no, siempre cuando se reportan los datos del anuario aparece, es como un interés muy fuerte decir la cantidad de católicos que hay. La forma en que el anuario lo hace, el anuario estadístico pontificio, es con la cantidad de bautizados. Porque es un registro que se tiene, que tiene ley. No se entiende muy bien cómo hace lo hace como en forma, lo va sumando año a año, porque ya las defunciones no están registradas necesariamente en la iglesia, con lo cual cómo se hace, pasa a ser un tema, pero reporta la cantidad de católicos. Si uno ve, esto es para 18 países de América Latina. Miramos por acá, por el anuario estadístico, esta es la cantidad de católicos en estos países 18 países que están ordenados por orden alfabético. 92% de la población es católica según las estadísticas del anuario, 86% en Bolivia, 84% en Brasil y así lo van viendo sucesivamente. ¿Sí? Entonces, nada, es una lectura. Ahora, el tema de ser católico, de identificarse con el catolicismo, no pasa solo por el bautismo. O sea, eso lo sabemos, es bastante intuitivo. Este es el único caso donde voy a reportar datos de haciendo una comparación de otra fuente, en este caso el Latinobarómetro, que es este relevamiento que se hace a partir del año 95, se hace en forma más o menos regular, y justamente para América Latina son estos 18 países los que participan, y acá es una muestra bastante grande, 20.000 personas tienen que tener más de 17 años como para poder responder por sí mismos y una respuesta como, en fin, que ya pueden decidir por sí mismos. Entonces se pregunta, entre otras cosas, ¿no? El Latinobarómetro pregunta otras varias cosas más, pero preguntan con qué religión te identificas. Entonces ya ahí los números bajan, fíjense, rondan entre el 60 y el 70 y en algunos casos menos del 40%. Y en Uruguay el 32%. Vamos a verlo un poco más, esto mismo acá. Son los mismos 18 países que están ordenados por incidencia por el porcentaje, según el porcentaje de católicos. Entonces, acá aparece Paraguay como el país con mayor cantidad de personas que se declaran católicos. Fíjense, poco más del 84%, México el 72%. Esto estamos hablando, si no el 2020. Perú aparece con el 69%. Este dato es bastante consistente con el relevamiento que hizo el Instituto de Estudios Peruanos, que salió ahora, recientemente salió este año, que daba el 64% de católicos. Y así se va viendo, ¿no? Y bueno, de vuelta, Uruguay es el país con la menor proporción de personas que se declaran católicos. Fíjense, Chile, que era un país con mucha presencia, mucha gente que se declaraba católica, actualmente el 50%. Entonces, esto no me detengo en todos los países, lo están viendo acá.
Pero interesante porque lo que crece mucho es esto que está acá, son evangélicos. Fíjense, en el caso de Perú, más o menos llega al más del 20%. Eh, ¿No? Y en algunos casos crece en forma importante, ¿no? Es como el gran fenómeno religioso de las últimas décadas, este crecimiento de los evangélicos en algunos países muy fuertes. Fíjense, Brasil, que hasta hace poco era el país con la mayor cantidad de católicos de América Latina, sin duda. Bueno, y también va creciendo, pero especialmente en algunos países, el porcentaje de agnósticos y en algunos casos de ateos no, perdón, de ateos muy poco, lo que crece es agnóstico, ¿sí? Entonces, esto para decir, que les vuelvo a decir, es el único caso que tomo otra fuente porque permite cuestionar o permite levantar preguntas sobre la forma en que relevan los católicos el anuario. Y esta es una fuente, el Latino Barómetro, porque abarca a varios países de América Latina. En cada país hay distintos relevamientos, también está el Pew Forum, hay otras fuentes que relevan y con datos más o menos similar, más o menos, ¿no? Y que van marcando la disminución. Fíjense, acá lo hice solo para los países de la región andina. Está mostrando desde el que se inició el Latino Barómetro en el año 95 hasta el 2020, cómo fue prácticamente en todos los países, perdón, fue disminuyendo el porcentaje de católicos. Fíjense, Perú, por ejemplo, en el 95 tenía 90%, pasó al 86% cada 5 años, ¿no? 79%, 78%, 72%, 69%. En todos los casos hay diferencias porcentuales que rondan el 20% en este lapso de tiempo, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, tengamos presente, yo creo que el nuevo milenio trae un quiebre. Hay algo que después lo vamos a ver en varios de los indicadores, ¿no? Hay algo que empieza como a cambiar el escenario. Y les vuelvo a decir, esto es en base a estos indicadores, con todas las limitaciones que tiene, ¿no? Porque sabemos que hay muchas maneras de creer o incluso, pero bueno, según este indicador, y esto a mí me parece lo más válido en el sentido que es la propia gente que declara su adscripción religiosa. Acá se ve entonces cómo están, y sobre todo la baja se produce en los últimos años. Bien, este es el primer bloque. Acá yo puse tanto como para disparar y charlar o comentar o preguntas o lo que fuera, miradas sociológicas para entender la tendencia en la ascripción religiosa, sobre todo en la ascripción religiosa, porque vimos los sacramentos y los sacramentos son un proxy de ascripción religiosa, ¿no? Sobre todo el bautismo, no es la voluntad del niño. Entonces, acá desde las ciencias sociales, lo que sean los conceptos que ayudan a iluminar esta situación donde está claro que hay una pérdida de identificación con el catolicismo, se usa el concepto de desafiliación, ¿no? Es como desafiliarte de la institución religiosa, hay algo de eso, hay una cierta incomodidad con la institución religiosa. También se habla mucho de creer sin pertenecer. Fíjense las estadísticas, de vuelta, no es que creció, o sea, hay un crecimiento, vuelvo a mostrarlo, hay un crecimiento de ateo, gente que se declara, pero más vale un agnóstico es o más bien un sin religión, o que no tiene ninguna.
vamos a usar la misma palabra que dice, ninguna religión, lo cual no significa que no crean, que no tengan una vida espiritual, que no tengan otra manera de vincularse con la divinidad. Simplemente hay, eh, por eso este concepto de creer sin pertenecer a la institución, esto es un fenómeno que como que el concepto está ilustrando una situación que efectivamente está sucediendo. O creer a mi manera, me tomo algunas cosas que sí, otras que no, hay ciertas devociones que porque a mí me significan y me generan vínculo con la divinidad las tomo, otras no, hay ciertas creencias que sí, otras que las puedo cuestionar, no como mayor libertad de cuestionar. Y están también estas pertenencias religiosas fluidas, ¿no? Que pueden pasar del catolicismo a ser evangélicos y bueno, que se sigue creyendo, simplemente aparentemente es una pérdida del catolicismo, ¿no? Entonces, las preguntas que se podrían levantar es de qué se está distanciando la población y tiene fe, sí, y qué, cómo manifiesta, que son cosas que no releva, ¿eh? Estas son las preguntas que uno saca para hacerse, o sea, el anuario no las va a relevar. ¿Cómo cree y cómo alimenta su fe la población, ¿no? Su vida espiritual? Entonces, esto es, acá con esto redondea un poco este primer bloque. Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Estamos las dos, no sé si ustedes desean comentar o hacer alguna pregunta a Ana Lourdes. Si no hay nada, seguimos en el segundo bloque. A ver, Hay algunas preguntas en el chat y también a hay ver, personas que están levantando la mano. De repente primero leo las preguntas del chat. sí, Sí, por favor. Y una de ellas es en cuanto a la presencia de carismas, movimientos o comunidades católicas, ¿cómo es nuestra realidad en Perú y en Latinoamérica, su impacto y algunas estadísticas actuales? Luego hay otra pregunta de Miguel que nos dice, gracias por la presentación. Comenta que los datos que se hacen cada vez más públicos en las diócesis, los países y los continentes van en línea con la transparencia institucional, lo cual es bien necesario. Y la pregunta que plantea es si conoce cómo es el proceso de la recolección de la información y quiénes participan en ello, ¿no? Qué paso se cree que se pueda seguir, que pueda seguir dando la iglesia para una presentación de los informes de gestión más amplios y detallados y que favorezca a la transparencia? Esas son las preguntas del chat y no sé si pasamos con la consulta de Ramiro, que o la sí, responde te primero. quiero preguntar si me repites la primera. Sí, la primera es en cuanto a la presencia de carismas y movimientos o comunidades católicas, ¿cómo es la realidad peruana, ¿no? Y en Latinoamérica, es decir, su impacto o las estadísticas actuales. Ujú. Bien. Sí, por ahí podemos pasar con la de Ramiro, así hacemos tomo tres preguntas y Ok, le voy a reactivar el audio. Ramiro Callizaya. Sí, muy buenas noches. Yo les hablo desde La Paz, Bolivia. Un poco las estadísticas son desmoralizadoras, ¿no? O sea, cada año no hubo un año que se mantuvo la cantidad, o sea, todos los años vamos disminuyendo, lento pero seguro, tal vez, el catolicismo. No sé si hay en las estadísticas, alguna forma de saber por qué hay esta disminución. Mucho se habla de desencanto o, o que tal vez otras iglesias ofrecen algo mejor que lo que ofrece la Iglesia Católica, o es la modernidad, estos tiempos modernos que te abren, no sé, a otras espiritualidades, no necesariamente la cristiana. No sé si hay algún criterio que nos diga el por qué va disminuyendo la cantidad. Ya, muchas gracias. Hay dos preguntas más escritas.
Sí, Veo muy interesante la exposición, veo que no está considerada la realidad de la iglesia en el contexto digital, no sé lo que vas a decir. Y la otra pregunta de José Álvarez, ¿qué tanto puede decirse la disminución de sacerdotes? Esto va a ser un siguiente bloque, ¿ya? Por favor, José, guardas la pregunta y ya lo veremos. Sí, muy bien. Sí, efectivamente, en el próximo bloque entramos de lleno en sacerdotes religiosas para deprimirnos un poco más. No digo chiste. Eh, entonces, Miguel, que preguntas por el proceso de recolección. Acá son las conferencias episcopales que tienen a alguien que recoge todas las estadísticas. A ver, las parroquias registran la cantidad de bautizados, eso es un dato que se reporta no sé, supongo que a la conferencia episcopal, se reporta por cada diócesis. Primero, se reporta por diócesis. Se reporta por diócesis. Y no estoy segura si es por diócesis que se eleva o por conferencia episcopal. De todas maneras, la recolección es siempre por diócesis. De todos estos, ¿no? De los sacramentos, de todo lo que está en el anuario, que hasta ahora vimos los sacramentos, pero de todo, ¿no? De cantidad de religiosas, de sacerdotes, todo es lo que reporta la conferencia, la diócesis, y supongo que a través de la conferencia episcopal. Entonces, esa es la manera que se recoge. Lo bueno que tiene es que se recoge sistemáticamente todos los años lo mismo, cantidad de bautizados, cantidad de confirmaciones, cantidad de matrimonios, cantidad de sacerdotes, cantidad de sacerdotes que fallecieron, ¿no? Es siempre sistemático, en todo caso, se agrega algún dato más, se agrega algún indicador más. Entonces, eso es y hay muy pocas excepciones que las registra, las pone en el anuario de 3 o 4 países donde no hay estadísticas o conferencias episcopales por algún motivo no lo, pero no en ningún caso atañe a América Latina. Respecto a la presencia de carismas y movimientos en América Latina y en el Perú, no te puedo dar la respuesta con estos indicadores, porque no está. Lo que sí está, que vamos a ver después, es la cantidad de miembros consagrados de institutos seculares o de asociaciones de fieles, que después lo vamos a ver, pues, sorpresivamente es bastante bajo, o sea, no tienen mucha incidencia, ¿no? Entonces es una forma muy indirecta de ver algo de presencia de carismas es a través uno lo podría decir a través de los carismas que traen las congregaciones religiosas y por lo tanto los religiosos y las religiosas, que lo vemos también cuando veamos ese bloque que es el próximo. Pero específicamente desde los anuarios estadísticos no hay un dato que releve los movimientos, así que es lo máximo que puedo decir. Bueno, Ramiro, preguntas por qué esta disminución, es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. Y vos mismo diste alguna respuesta a la modernidad, la presencia de otras iglesias. Yo creo que es un combo. Y la propia iglesia, que algunas cosas en fin, no solamente no está dando respuesta, sino que ha sido un motivo de escándalo, como el tema de los abusos. Digo, por ejemplo, en Chile la lectura de la disminución de católicos está muy ligada a cómo se manejó el tema, lo dicen ellos mismos, no lo estoy diciendo, ¿no? A cómo se manejó el tema de abusos cuando empezaron a salir. Pero no es la única, eso no diría que esa es la razón. Yo creo que hay muchos, daría para discutir, yo puedo darte mi apreciación, yo creo que en algunas cosas la iglesia no está sabiendo hacer algunas lecturas en términos no sé, la moral sexual y algunas cosas de su doctrina, pero no me quiero meter en ese ámbito porque me parece que no. Pero sí hay algo que la gente se está distanciando, que sienten que
que la adhesión completa no, ya no hay, aunque hay núcleos, ¿no? Que sí siguen, pero un poco todo lo que vos dijiste. Y yo vuelvo a remarcar que la gente no deja de creer, porque no es que está subiendo muy fuerte así, el abandono total de la creencia como podría ser el ateísmo. Están por un lado creciendo los que van a las iglesias evangélicas y ahí yo creo que también tienen una presencia territorial muy fuerte en los lugares donde eh, en fin, en algunos casos están cerca de la gente, por algún motivo la gente se identifica y siente que pueden seguir su camino de fe por ese lado. Entonces, para mí es un combo de cosas que están pasando. Para poder, que no van solo del lado de la institución, van un poco del lado de la cultura actual, la secularización, la modernidad, pero da para, en fin, podemos seguir hablando de esto mucho, ¿no? Contexto digital, bueno, no dije nada porque no se releva para nada en el anuario, es un tema. De paso, les digo que nosotros justamente estamos con un equipito trabajando para hacerle una propuesta al CELAN de qué otros indicadores podrían incluirse. Siempre es muy complicado porque tienen que poderse relevar en todas las conferencias episcopales y ser numéricamente relevables, ¿no? Entonces, ahí, digo, lo dejo abierto, pero si alguien tiene alguna idea, puede ir escribiendo, que estaría muy bueno. O sea, está la voluntad de poder incluir más indicadores. Yo creo que el contexto digital sería ideal, ¿no? Para algo que mida cómo lo virtual, el Internet está mediando, está vinculado al tema de la fe, y en fin, es un tema, claramente. Bien, ¿les parece que seguimos? Sí, creo que sí, ¿no? Y las preguntas que han quedado ahí, José, ya se pueden pasar para el próximo bloque. Ya, por favor. Sí, Sí, sigo. Bueno, bien. ¿Cuántos bloques tienes? Tengo 3 bloques, pero Ya. ya se mató el tiempo. No, ya son las 10 para las 7, o sea que tenemos que avanzar. Sí, 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 sí. Cualquier cosa voy más rápido, ¿no? Bueno, vamos a ver, es interesante. Vos me vas diciendo a ver si me... Ahí está. Bueno, este es agentes pastorales, ordenados, consagrados y laicos. O sea, sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos, misioneros laicos y catequistas. En realidad tengo muchas diapositivas acá, puedo tratar de ir más rápido. Vamos a... Es interesante, anda. ¿Y el tercer bloque sobre qué? No, el tercer bloque es muy corto, es sobre estructuras de culto, las parroquias. Es cortito. Ya, entonces, Sí, vamos entonces muy voy a tratar de no irme para no extenderme demasiado. Entonces, sacerdotes, acá son todos los sacerdotes, diocesanos y regulares, todos juntos. Acá por regiones del mundo. Fíjense, han tendido a estar bastante estables. El total mundial presenta una estabilidad que en los números del conjunto de sacerdotes, donde la caída que se registra fuerte, que se empieza a registrar a partir del 95 o 90 en Europa y en América del Norte, se compensa con el crecimiento en Asia, África y también en América Latina. Es el indicador que recién empieza a bajar, muy cercano a los últimos años. Acá, bueno, esta diapositiva muestra las tendencias contrapuestas
entre los diocesanos y los regulares. Fíjense, los diocesanos son aquellos que están dentro de, que son eh, los que están en las diócesis, ¿no? Los que no pertenecen a congregaciones, ¿no? Podríamos llamar los diocesanos y los religiosos. Es muy interesante que tienen comportamientos muy distintos. Acá lo estamos viendo por las regiones de América Latina. Los que tienden a crecer y los que traccionan son los diocesanos. En cambio, lo estoy diciendo medio rápido, aunque podemos ir más despacio. En cambio, los regulares tienden a ser relativamente estables, pero después empiezan a bajar bastante antes que los diocesanos. Y acá pueden levantarse varias preguntas. Les digo desde ya, para anticipar una de las conclusiones, de todos los agentes pastorales consagrados y ordenados, los sacerdotes diocesanos son los únicos que mantienen una tendencia al crecimiento y que recién en los últimos años, en América Latina hablo, empiezan a decrecer. Y eso levanta preguntas, ¿no? Porque tengan en cuenta el tema del clericalismo, la carrera que puede hacer un sacerdote, en fin, de todas maneras da para pensar. Fíjense acá la proporción, esta muestra, esta es la proporción entre diocesanos y regulares para América Latina, mientras eran 50 y 50, después con el tiempo fueron perdiendo, o sea, llegan ahora los regulares, los religiosos, llegan a ser solo el 30%, o sea, este es un fenómeno interesante para considerar. Para la región andina, acá fíjense que los sacerdotes diocesanos empezaron en el 70 siendo menos de 1000 y fueron aumentando su presencia, y los religiosos, que eran bastante más, llega un momento en el año 2000 que se cruzan las curvas, o sea, bajan los sacerdotes religiosos y siguen subiendo los sacerdotes diocesanos. Esto es interesante. No estoy segura de tener la respuesta, pero y acá, bueno, estoy poniendo los diáconos, que después voy a volver a los diáconos, con números inferiores, aunque terminan teniendo el mismo número que empiezan muy bajo. Es un agente pastoral que empieza a tener presencia en la iglesia a partir de los años 80, con un constante crecimiento, pero con números relativamente bajos. Y acá, si lo vemos por los países de la región andina, y estos son los sacerdotes totales, en algunos países como Perú y Venezuela, ustedes saben que Perú y Venezuela tienen una curva muy similar en varias cosas, es una cosa que llama la atención. Entonces, Perú y Venezuela en los últimos años muestran caídas acá. Fíjense que la curva es muy similar, Perú y Venezuela. Y en los últimos años muestran caídas. Y en los otros países, salvo Colombia, un cierto estancamiento, ¿no? Estos son considerados todos. Ahora, esto muestra para los países de la región andina la evolución del número de sacerdotes según sean diocesanos o regulares. Lo que les digo, como los regulares han ido cayendo y acá son los que traccionan, son los diocesanos. Esta diapositiva, los números... esta diapositiva es muy interesante porque son los seminaristas. Todos los seminaristas, los diocesanos y los regulares, no los dividí para no hacer tan larga la presentación, que marcan el recambio. O sea, mirar a los seminaristas es mirar a los sacerdotes ordenados del futuro. Entonces, los seminaristas, acá lo que se ve que esto es para todas las regiones del mundo, salvo en África, que se ve acá. Los últimos años muestran una tendencia a la baja,
En Asia el descenso empezó muy recientemente, pero empezó a descender luego de un constante aumento, como ven, ¿no? Asia, ¿qué es lo que está sucediendo en Asia? Está empezando a descender ahora, venía en varios indicadores. Y en América Latina el declive empezó en el 2005. Entonces, esto que también es, le digo, el año 2000, 2005 empieza a marcar quiebres. Esto después voy a volver, o por ahí si no vuelvo, se los digo ahora, los religiosos, o sea, religiosos varones quiere decir hermanos, aquellos que no se ordenan sacerdotes, siempre han tenido números muy bajos, que están a la baja. Y los diáconos, fíjense cómo acá a nivel mundial es muy interesante. Hay regiones como África y Asia que no tienen diáconos, el resto es un fenómeno básicamente de América del Norte, de América Latina y de Europa. Y acá simplemente miren estas curvas. Esta es la relación entre seminaristas, o sea, sacerdotes totales y seminaristas. Si uno mira esa relación, es una relación que desde 1990 está básicamente en todas las regiones de América Latina están a la baja. Esto es un indicador, a mi modo de ver, muy claro de lo que se viene, que es una baja en el número de sacerdotes, ¿sí? ¿No? Acá por las regiones, los países de la región andina, Perú pareciera que a partir del 2010, año del pico de seminaristas, acá, año del pico de seminaristas, o sea, fue creciendo la cantidad, los números bajan bastante pronunciadamente, fíjense. Acá llegaron a su pico y empiezan, a partir del 2010 hay una baja bastante pronunciada, que en Colombia también, ¿no? O sea, hay algo que está marcando un cambio en la tendencia, que en algunos empieza en el 2005, pero Perú es bastante llamativa la baja, ¿no? Bien. Bueno, queda decir algo lo voy a dejar. Dejo el tema de los diáconos y de los religiosos, ya les mostré antes, ¿no? La diapositiva. Vamos acá al tema de religiosas. Las religiosas. Entonces, a nivel mundial, en el año 70 se contabilizaban un poquito más de 1 millón de religiosas en el mundo. Esto es a nivel mundial, esta tendencia es a nivel mundial. En el presente, 2020, o sea, en el 2020, la cifra se redujo a 619.000. Y en el 2022, eran 599.000. O sea, es una baja muy fuerte. Es el grupo que registra mayores bajas, y esto en el marco que no está puesto acá, no está relevado, pero se sabe, un gran envejecimiento de los miembros, ¿no? Entonces, esta caída del 40% obedece principalmente a las curvas descendentes en Europa y en América del Norte. En Europa, solo para decir, ¿no? En Europa y en América del Norte. En Europa, solo para darle estas cifras, se redujeron a casi un tercio, de 561.000 en el 70 a 207.000 en el 2020. Y en América del Norte, y donde se produce la caída más abrupta, en el presente son menos de un quinto de la cantidad que eran en 1970. Es la región que tiene la mayor y más abrupta caída. Vamos a ver por las regiones de América Latina. Como ven, las caídas se empiezan a dar en los años
en el año 95, por ejemplo, en el Cono Sur. Y acá está muy traccionado, perdón, por lo que sucede bueno, en Argentina en realidad la caída empieza desde el año 70, en Argentina, en Uruguay desde los años 70, siguiendo el patrón de Europa, hay caída, digo porque son los países que están acá en el Cono Sur. Brasil es un país, lo vamos a ver enseguida, que tenía una enorme presencia religiosa, tuvo números bastante estables hasta el 2000 y después empiezan a bajar. Entonces, esta bajada que se da a partir de ahora, mucho está traccionada por la baja que se dio en Brasil. Hay otras regiones, por ejemplo, la región de Centroamérica y México, y esto está muy traccionado por México, donde hay crecimiento. Hasta el 2000 crece el número de religiosas, hasta el 2010 diría, y ahí empieza a bajar. Lo mismo sucede con los países andinos, empieza a bajar. O sea, si uno lo mira, bueno, contrario, acá en la región de Centroamérica y México crecen hasta el año 2005, acá crecen hasta el año 90 en los países andinos y después se estanca y empiezan a bajar. Vuelvo a decir, el año 2000, 2005, 2010 marcan quiebres. Acá veamos en la región bolivariana, en la región andina, Colombia y Venezuela comenzaron a perder religiosas a partir del año 90. El caso de Perú mantuvo números en alza, fíjense, mantuvo números en alza hasta el 2010, donde empiezan levemente a descender. Entonces, en términos numéricos, considerando que hay público peruano, entonces eran 4.429 acá en el 70, alcanzan su pico en el 2015, acá, perdón, con 5.568, en el 2020 eran 5.100 y ya en el 2022, que acá no está, eran 4.888. ¿Sí? O sea, un número inferior al con el cual comenzaron. Bueno, en fin, independientemente, la curva lo dice, ¿no? Y es lo que se observa, al menos de esta región bolivariana, la tendencia. Esto, bueno, los varones lo paso rápidamente. Primero, los varones quiero decir los hermanos, o sea, consagrados no ordenados. Comportamiento bastante dispares. En Perú se ve una baja. También a partir de un crecimiento hasta el 2000, se mantiene hasta el 2010 y pareciera una baja que pareciera al menos compartir con varios países. No me voy a detener en los religiosos porque los números además son bajos en general, si uno lo compara con las religiosas. Ahora hago como una síntesis. El total de agentes pastorales. En este total de agentes pastorales no estoy poniendo a los seminaristas. No están los seminaristas. Entonces, considerando el total de agentes pastorales, este es el comportamiento, ¿no? Lo que vemos en común es que a partir más o menos del año 2010 baja. Cuando digo total de agentes pastorales son sacerdotes, religiosas, diáconos. ¿Sí? Acá muy traccionado por México, hay un crecimiento en la región del Centroamérica y México, pero también en los últimos 5 años van a la baja. Acá es interesante, hago un paréntesis y un poco también con la pregunta que vino en el anterior bloque. Esto, fíjense, la escala, ¿no? Esto estamos hablando de miembros de institutos femeninos que irrumpen o se empiezan a relevar, vamos a decir, a partir del año 85 y aparte por canónicamente tienen ya la figura de
institutos seculares, miembros de institutos seculares consagrados o de consagrados de asociaciones de fieles. Fíjense que nunca tuvieron números muy altos. Estamos hablando de que en todo caso en Perú lo máximo que tuvieron fueron, no me quiero equivocar, 200 tienen ahora. O sea, aún sí hay un crecimiento. Estamos hablando de números muy bajos si se compara con las religiosas. O sea, no, contrariamente a lo que se esperaba con el Vaticano, con estas nuevas formas de consagración a través de los movimientos, a través de institutos seculares que traían nuevas maneras, el impacto numérico lo dicen, ¿no? Estos datos. Acá, pues, esto es un trabajo que hicimos con Veronique hace unos años, así que en realidad los números llegan al 2017, pero lo que están mostrando estos gráficos, acá está todo, para toda América Latina y acá para América del Sur. Este es el total de religiosas que descienden, ¿no? Y acá comparado con los varones, sean sacerdotes, sean hermanos, o sean sacerdotes diocesanos, estos son los sacerdotes diocesanos que se muestra que crecen, y estos son los regulares, y estos son los hermanos. Entonces, fíjense cuánto la presencia que era muy fuerte femenina de consagradas se empieza a juntar con la de los varones. Esto para América del Sur. Le voy a mostrar 3 países concretamente. Argentina, estas son las religiosas que, como les digo, desde el año 70, igual que Uruguay, vienen a la baja. Y esto está hasta el año 2017. Si uno lo trae, no tenía el gráfico para mostrarles, pero lo trae al 2022, prácticamente se juntan las curvas. O sea que hay igual cantidad de religiosas que de consagrados varones, ordenados. Eso muestra que hay algo para pensar, al menos en la vida religiosa femenina. Fíjense lo que les digo de Brasil. Brasil tuvo números estables en el número de religiosas que empezaron a bajar en el 2000. Brasil representa un patrón que otros países siguen también, han seguido. Y Perú creció hasta el año 2010 la cantidad de religiosas, y también crecieron los sacerdotes diocesanos. Y este patrón de Perú lo siguieron otros países como México, como Paraguay, como Ecuador. Y después, en todos los casos, el patrón común es que en los últimos años se empiezan a juntar con la curva de los consagrados u ordenados varones. Lo muestro muy rápidamente, tal vez no lo muestro para no, lo muestro para para la región de acá, los países de la región andina. Acá se ve cómo fueron perdiendo, estos son las religiosas, que en el año 70 eran el 70% del total de agentes consagrados. Y pasan ahora a ser bastante menos, ¿no? Casi 50%. Se ve acá cómo han crecido, cómo los sacerdotes diocesanos, miren cómo pasaron a tener una mayor participación, se entiende, ¿no? En el porcentaje del total de agentes consagrados, la presencia de los diocesanos fue creciendo. ¿Se entiende, no? Fue disminuyendo la de las religiosas, disminuyendo la de los sacerdotes regulares, y los religiosos varones, o sea, los hermanos, nunca tuvieron mucha presencia. No sé si se entiende esto que muestra la proporción, o sea, cuánto pesa cómo cambió el peso de cada uno a lo largo de la década, de estas 5 décadas. Y termino este bloque con los misioneros laicos, que acá vamos a sacar una sonrisa, porque
América Latina se caracteriza por, fíjense, esto es América Latina, misioneros laicos en el concierto de todas las otras regiones. Claramente hay una presencia se caracteriza la región por tener una fuerte presencia de misioneros laicos y de catequistas que están bajando en los últimos años, pero miren la brecha que hay con con las otras regiones, ¿no? Es una presencia fuerte de catequistas y de misioneros laicos. Sí, bueno, esto es un poco para las regiones yo creo que podemos saltear, así no. En todas las regiones hay una presencia importante de misioneros laicos y de catequistas. Y de catequistas que están empezando a bajar en los últimos 5 años, pero igual tienen fuerte presencia. Acá, por poner a Perú, misioneros laicos, Perú creció llegando a tener 10.000 en el 2010 y mantiene ese número. Muy interesante lo que pasa en Colombia, que sigue creciendo, no sé bien. Bien, bueno, tal vez fui un poco rápido, sé que fui rápido, pero rebobinando, yo diría que en América Latina se suma una tendencia que ya se veía en Europa y en América del Norte respecto a caídas en el número de todos los agentes religiosos, pastorales, digamos, consagrados, ordenados, y esa caída se empieza a dar en los últimos años. Un poco la excepción son los sacerdotes diocesanos que han mantenido una curva, ¿no? Que recién han ido creciendo y recién ahora empiezan a bajar. La caída más grande es en el mundo de las religiosas, que además, vuelvo a decir, no se muestran acá, pero va de la mano del envejecimiento, ¿no? Digamos, el crecimiento de la media edad, y por supuesto los datos no muestran la cantidad de entradas y salidas, abandonos, ¿no? En un momento se contabiliza cuántos hay ese año, y toda esa fluctuación tampoco está. Bueno. A ver, las preguntas quisiéramos ver, y quizás un comentario de mi parte, eso también contrastado con el aumento de la población, hace obviamente una situación que nos cuestiona aún más. Estamos esperando las preguntas, quizás a César, con la mano, lo escuchamos. Muy buenas tardes, hermana Ana. Excelente su exposición, en verdad. Pero justo yo colocaba que acá en el Callao, yo soy de acá de Lima, Perú, del Callao, ¿no? Ha habido un seminario diocesano que es el Corazón de Cristo, que en la gestión de Monseñor José Luis del Palacio llegó a tener más de 200 seminaristas antes del 2020. Y ahora no llega más que a 12 seminaristas. Y el actual obispo del Callao se ha reunido con los anteriores seminaristas que han estado en el seminario. Sería interesante preguntar, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, ¿qué es lo que ha preguntado? Porque yo noto que los seminarios acá en el Callao siguen iguales. Entonces, ¿en qué sentido? Yo creo que también ahí entra una labor de gestión de cada obispo. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber una encuesta, tiene que haber toda una estadística. ¿Por qué se han ido tantos seminaristas? Hubo una fuga masiva. Yo me imagino que en diversos países de acá, en varios seminarios, también puede haberse dado algo similar. Es un poco la experiencia que quiero compartir aquí en el Callao. Muchas gracias, le agradezco. Gracias. Rosa, no entiendo muy bien a qué preguntas nos habíamos quedado. Sí, a ver, si no las leo ahorita, Sí. varios comentarios.
A ver, un momento. José Álvarez, Sí, ¿no? sí, desde José Álvarez, ¿no? ¿Qué tanto puede decirse que la disminución de sacerdotes católicos por el celibato obligatorio sería una causal influyente en todo el descenso de fieles? Luego hay otra pregunta. Se ha dicho que los movimientos más conservadores y de derecha son los únicos grupos que tienen aumento en sus números. ¿Eso sería verdadero? Luego otra pregunta que también de José Álvarez, de cómo comprender el descenso del número de religiosos hacia el segundo milenio, ¿no? Desde los 90 las tendencias están bajas, ¿no? ¿A qué se debería? Em, sí, creo que los demás, bueno, Miguel nos comenta, la pregunta por lo de los años 90, uno de los posibles factores para el caso colombiano fue la nueva Constitución de 1991, en la cual fue finiquita la separación Estado-Iglesia, lo cual produjo importantes transformaciones en todas las estadísticas. César Navarro ya nos comentó su pregunta. Eso es. Muy bien, bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, em, bueno, así tú, César, comentas sobre el caso de un seminario. Yo creo que es el gran tema. Efectivamente, como vamos a poner una palabra, yo hablo muy así porque soy sociólogo, entonces su palabra, pero como estrategia de la iglesia debería apuntalar claramente la formación en los seminarios, porque es el futuro. Entonces, cuando tú hablas de la gestión de los obispos, de los obispos y de todo, o sea, hay un tema ahí si siguen disminuyendo el número de seminaristas, es claro, el futuro está clarísimo, ¿no? Así que sí, sí, tu apreciación es muy interesante. José, si la disminución se debe al celibato, también. También. No diría que es la causa, pero también. Yo creo que es algo que habría que ponerlo en el contexto de varias otras cosas, pero sí y no. O sea, digamos no y sí. Sí. Estaría bueno ponerlo desde mi punto de vista, ¿no? En discusión y en tenerlo como. Pero bueno, lo de los movimientos conservadores en aumento es la impresión que tenemos todos. La pregunta, no me acuerdo quién la hizo, es una apreciación muy interesante porque efectivamente, bueno, es una oleada mundial, ¿no? Lo estamos viendo. En general hay como a ver, ha habido como un avance y un progreso en varias cosas, ¿no? Que en América Latina la teología de la liberación y tantas cosas que pusieron, en fin, se puede decir, un avance progresista con tantos logros, con tantas cosas, y viene esta otra oleada que la estamos sufriendo, yo vengo de Argentina, muy, muy así, como que en algunos casos hasta nos tomó de sorpresa, ¿no? Sin esperar tan fuerte. Y esto también se ve en la iglesia, donde yo no lo puedo decir con exactitud y no me gusta hablar sin exactitud, pero sí, permítanme, digamos, sin números. No tengo un número para decirlo, pero me baso en mi propia impresión y mi impresión en Argentina. Mi impresión de lo que veo en Argentina, que es la vida consagrada. Yo estudio más la femenina, ¿no? Entonces también vuelvo a hablar desde ahí. La que está disminuyendo más es la que ha tenido más apertura, aquellas que fueron a la inserción, que tuvieron estos compromisos tan fuertes. Esa es la que más está disminuyendo, donde hay incluso más abandono, y la que está creciendo es la más conservadora, que tampoco se cuestionan cosas no sé, que en fin, pueden lidiar sin problema con el clericalismo, con una iglesia más patriarcal, que no tienen problema
en fin, que no cuestionan cosas, que no están ahí. Entonces, pero es cierto, la apreciación de que lo que más crece es el mundo conservador, sean movimientos, sean congregaciones religiosas, incluso a nivel de sacerdotes, es una apreciación que ojalá en algún momento podamos ponerle números. Pero no tanto, ¿no? O sea, tú dices crecen, pero no, En proporción. En proporción, sí. Esto creo que es En importante, proporción. precisar, sí. Es importante precisar, gracias. Sí, en proporción. Sí. No es que es un, uy, cómo están creciendo, no. En proporción, o sea, si hay algo que se mantiene o crece un poquito, viene más por... Hay indicadores, claro, yo lo veo en Argentina, donde hay congregaciones que como no pueden mantener sus obras, que es un gran desafío que tiene la vida religiosa, sus obras, llámese colegios y demás, entonces cuando tienen que dejar, sobre todo un colegio, es muy típico que muchas veces lo toma algún grupo conservador. Eso es un indicador, la cantidad de colegios que han sido adquiridos por grupos con carismas más conservadores. Eso es un indicador. Y bueno, lo que tú dices de Colombia puede ser, no tengo estudiado el caso de Colombia, pero sí, puede muy bien. Yo creo que todas las cosas no hay una causa, no hay una causa, es un combo de cosas que están confluyendo como para, visto desde una mirada más de fe, para depurar nuestra fe y nuestra manera de creer, ¿no? Porque van cayendo algunas cosas que tienen que caer de estructura y demás, y tal vez con la esperanza de tiempos más renovados. Esa es la mirada, ¿no?, que podemos tener en base a esto, que sí suena un panorama bastante deprimente si lo miramos solo desde los números, ¿no? Seguimos, ¿no? Queda un bloque muy chiquito. Si quieren, O hay nuevos mensajes, ¿no veo bien, Rosa? Sí, hay uno más. Permitir el acceso a las mujeres al ministerio diaconal ayudaría. No será el conservadurismo en un mundo actual que afectando a la iglesia de hoy en número de religiosos. Dos preguntas más. sí, sí. Mira, yo te respondo desde mi mirada, sí, obvio, que ayudaría el diaconado femenino, ayudaría. Yo hablo desde mi mirada como socióloga. No veo ninguna razón para que no haya paridad de género. No veo ninguna razón para que no haya mujeres que puedan votar a un papa, aunque puedan ser papas. Yo no lo veo. No hay, ningún argumento me convence. Eh, entonces, sí, obviamente, creo que es un factor que en el caso de algunas religiosas las van poniendo en los márgenes, esperando un cambio que llega muy lentamente, a mi modo de ver. Bien, Seguimos. sí, queda muy poquito. Y esto lo paso muy rápido. Acá, estructuras de la iglesia. Es interesante ver porque acá se ve un poco la estrategia de la iglesia. Estructuras, tomé solamente parroquias y centros pastorales. Entonces, a nivel mundial, uno ve, fíjense, en Europa es una caída, pero tampoco muy grande, y en general ha habido un crecimiento de parroquias. Fíjense, América Latina, hay un crecimiento en el número de parroquias. Las parroquias, acuérdense que son territoriales, ¿no? Marcan un territorio. Entonces, salvo diría Europa y América del Norte, que en los últimos años han decrecido en este milenio, en general hay una tendencia al crecimiento. Acá se ve por las regiones de América Latina, en todos los casos, crear parroquias. En algunos casos vienen de capillas, capillas que funcionan en un territorio y que después, para jerarquizar, se convierten en parroquias. Entonces es como yo lo digo como una manera de marcar el territorio, porque las parroquias son territoriales. Entonces,
marcan la presencia católica, al menos con estos espacios de culto. Por supuesto que no siguen, después lo vamos a ver, la tendencia de crecimiento poblacional, pero sí que van. Ahora, si se lo mira en relación al número de sacerdotes, sí empieza a decrecer, porque se crean más parroquias de la cantidad de sacerdotes que hay. Entonces, lo estoy diciendo rápidamente, ¿no? Pero las curvas lo van mostrando, estas son para todas, y esto casi desde el principio de la década ha sido una tendencia. Se crean más parroquias que la cantidad de sacerdotes que las puedan atender. Esto desde ya les digo una impresión que yo tengo. Esto genera mucho tema porque entre que hay menos católicos, más parroquias, menos sacerdotes para atender, también genera un impacto. Yo imagino para un sacerdote tener que dar la misa con cada vez menos fieles no debe tener un impacto positivo, pero también es el impacto positivo de que está marcado el territorio. Lo muy interesante, creo, es que lo que han crecido, el anuario lo llama centros pastorales, que son en realidad capillas. Fíjense el crecimiento que ha tenido en América Latina. Y esto anticipo algo, es muy particular en Perú, cómo han crecido, ¿no? La cantidad de obviamente, si son centros de culto, después en algún momento tiene que ir un diácono o tiene que ir un sacerdote a oficiar la misa, pero están, ¿no? Acá se ve, fíjense lo que les decía, estos son parroquias, estos son los países de la región andina, muy interesante Colombia, ¿no? Cómo ha crecido la cantidad de parroquias. En Perú también ha habido un crecimiento importante, que eran de 1000, pasan a, lo estoy mirando mal, más 1500, o sea, hay un crecimiento, ¿no? En todos los países de la región. Eh, y estos son lo que les decía, excluyendo las parroquias, este cuadro, llámese capillas, es muy interesante el crecimiento. Miren Perú, este dato me llamó la atención. El crecimiento importante de capillas, pueden ser otras, pero básicamente son capillas, que recién ahora está como atenuándose el ritmo de crecimiento, pero no está decreciendo. Ahora, si se mira en relación a la población, es también interesante, porque acá está el crecimiento poblacional, que por supuesto tiene un ritmo mayor, ¿no? Pero es lo que les digo, ¿no? Que hubo un crecimiento con una tasa de 2,38. Pero el crecimiento de las parroquias al principio siguió el crecimiento poblacional. Estoy hablando en este caso de la región de andina. Recién la brecha empieza a acentuarse en el 2000, a partir del 2000. Pero igual sigue la tendencia poblacional, sigue la tendencia alcista. Eso puede leerse depende cómo lo querramos leer, pero en sí es un indicador, ¿no? Y bueno, voy a terminar con algunas preguntas, pero simplemente para levantar algunas reflexiones. Este creciente distanciamiento de la población respecto al catolicismo, ¿qué desafíos le presenta a la Iglesia? Es un poco lo que discutimos en el primer bloque. El recambio en el ministerio ordenado célibe, que para mí es un gran tema. ¿Qué problemas trae en un futuro inmediato y a largo plazo? Porque es evidente que trae el no tener ministerio ordenado, es evidente que ahí hay un tema, ¿no? La relación entre estructuras de la iglesia y agentes pastorales, los responsables de atender. ¿Es adecuada la lectura y la estrategia eclesial? Yo creo que depende cómo se mire. Es adecuado en el sentido que van marcando el territorio a medida que va creciendo la población y van teniendo presencia. En muchos lugares, sobre todo en lugares más carenciados, la gente no se... si lo tiene cerca a la parroquia, va, o a un centro, a una capilla. Si está muy lejos, es casi muy seguro que difícilmente
se desplace para ir. Entonces, que esté marcado el territorio eh, con creciendo la cantidad de centros pastorales, es una manera de estar cerca de la gente, sin ninguna duda. El problema es si no hay agentes pastorales que la puedan atender. Cuando eso se relaciona y va a llegar a un punto que va a ser asfixiante, creo yo. Entonces hay un tema. Después el diaconado permanente. Pasé muy rápido el tema del diaconado. También me faltó decir que en Perú no hay tanta presencia de diáconos. No hay prácticamente. Hay otros países que tienen fuerte presencia, pero acá no. Las implicancias para, primero, el gobierno de la iglesia y accederán a otros roles más allá de los sacramentales, y lo mismo vale con la pregunta que hicieron sobre las mujeres, ¿no? En el diaconado. Y la relación entre los distintos estamentos de los agentes pastorales. Como yo creo, ¿no? Porque fíjense que son los diocesanos los que van marcando más, al menos generan más vocaciones, despiertan más vocaciones. Puede vincularse al tema del clericalismo, cómo y en qué medida, en fin, es una pregunta abierta, ¿no? Y bueno, en fin, por el clericalismo. Bien. Estamos esperando las preguntas. No sé, eh, Rosa, ¿ves más preguntas ahí? Sí, hay dos preguntas en el chat. Una es, me parece que la crisis y el descenso no se debe a que los sacerdotes no se casen o que las mujeres no accedan al diaconado. La pregunta es si es que hay estudios que den cuenta de los motivos de los descensos observados en los cuadros expuestos. Y una pregunta de Miguel es, ¿los centros pastorales solo incluyen capillas, no incluyen ONGs católicas, canales de televisión, radio, casas de juventud o pastorales, etcétera? Bien, gracias por las preguntas. ¿A qué se debe la crisis? Es la gran pregunta, si se debe o no. En fin, yo vuelvo a decir, es un combo de cosas, son varias cosas. Uno no puede decir que se debe a. Hay algo, hay que animarse a cuestionar, hay que animarse a decir qué puede ser. No deja de ser un dato llamativo que la que más está bajando es la vida religiosa femenina. Que eso tenga que ver con la posibilidad del sacerdocio femenino, no tengo ni idea, simplemente uno puede especular que en el pleno siglo XXI, desde una mirada sociológica, que haya un track distinto para mujeres y varones por el solo hecho de una cuestión de sexo, ser varón o ser mujer, cuando otras iglesias lo han sorteado distinto. En fin, no digo, no estoy diciendo que es la causa, estoy diciendo que hace 50 años no hubiera sido un tema, ahora puede llegar a ser un tema. Al menos para despertar la vocación en mujeres que digan, para estar al mando de un sacerdote no me voy a parar. Puede estar ahí, detrás, como parte del no lanzarse a la vocación o de impedir una. Pero de vuelta, es absolutamente un combo de cosas. El celibato puede ser o no ser. Hay muchos sacerdotes que dejan, en realidad, porque se enamoraron de alguien, porque quieren tener hijos, y eso es real. Uno lo escucha todo el tiempo. No sé, tendría que leer más trabajos para ver cuánto incide, pero hace parte del combo como muchas otras cosas. Yo creo que la iglesia debería poder mirar como Los abusos. los abusos, sí, sí, sin duda. Cómo, en fin, ahí podríamos dar, me encantaría también escuchar lo que alguno piensa sobre el tema, ¿no? Hay, me parece, varios motivos, es un combo, como digo. ¿Qué incluye los centros pastorales? Son centros donde hay donde hay una actividad de culto. Entonces, no están básicamente, son capillas, puede ser santuario, pero hay algo, una situación
donde se celebra algo de culto, ¿no? La liturgia. Entonces, eso excluye otras cosas. El anuario yo no presenté esos datos porque iba a ser larguísimo, tiene toda una parte que llama obras, la misión, obras, ¿no? Entonces, qué cantidad de colegios, de alumnos en colegios católicos, hospitales, todo, hasta leprosarios. Bueno, es una parte del anuario, nosotros lo tenemos trabajado, no lo estoy presentando. Y eso es otra eh, que también obviamente habla de la presencia, ¿no? de católica en América Latina, no lo traigo, pero sí lo releva el anual y no están en estos centros pastorales. No sé si hay otras preguntas. No veo bien, Rosa. Sí, no, en el chat acaban de enviar. Milán nos pregunta, ¿se tiene datos sobre jóvenes? En todo caso, las tendencias por grupos etarios, entre los grupos de jóvenes en la actualidad, es mejor hablar de fe, de religiosidad, de espiritualidad. Por otro lado, hay temas como la moral, la subjetividad a considerar en estos estudios. Mm. A ver, lo que yo presenté es en base al anuario, ¿no? Entonces, el anuario no distingue ninguna edad, pero hay otros estudios, sí, que toman. A ver, no sé, ¿podrías referir un poco el trabajo que han hecho? Que Sí, estábamos viendo. sí. Viendo ayer, ¿no? Sí, en los jóvenes hay un alejamiento, ¿no? De la iglesia. Ahora hay que distinguir lo que es una edad que se sabe que no es una edad muy propicia para la espiritualidad, no es la edad de la vida en que la gente más está involucrada. Pero hay una pregunta sobre estas transformaciones, especialmente entre los jóvenes que viven en ciudades y los jóvenes universitarios, ¿no? Ah, en el Perú estábamos viendo la encuesta de la IEP, los sin religión llegan a 12%. El Perú era uno de los países que tenía menos sin religión, llegaba a 4%, en fin, pero ahora en esta encuesta llega a 12%. Y creo que esto nos debe cuestionar qué está pasando con esta gente que se está alejando de las instituciones, ¿no? Yo creo que hay que incluir también los evangélicos. Creo que quisiera hacer un comentario. Se ha hablado de cifras desalentadoras, en fin, pero creo que ahí está el tema de las obras, ¿no? Lo que mencionaste, Ana Lourdes. Las religiosas se encargan de cantidades de obras y en nuestro país, en el Perú, donde el Estado tiene varias deficiencias, ahí están las religiosas, están en el grupo Fe y Alegría, que tiene 80.000 estudiantes, son religiosas en general, ¿no? Que se encargan de los colegios. Entonces, lo que estamos viendo es digamos, un impacto social muy fuerte. No es decir, bueno, vagan las religiosas, qué pena. Bueno, no, que está significando qué consecuencias trae, ¿no? Para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. No es solamente sacramentos, la iglesia no es solamente manejar sacramentos. No, totalmente. Yo, a ver, desgraciadamente las estadísticas muestran lo que muestran, ¿no? Uno después puede, en base a eso, a sacar distintas conclusiones. Y además, que la iglesia se vaya reduciendo no significa que su misión profética pierda Sí, fuerza. así es. Eso puede ser una minoría y con mucha potencia. O sea, no. Hay como una idea que se arrastra de mucho tiempo de que el crecimiento te marca la potencia de algo, ¿no? La propia iglesia tiene un poco una cosa triunfalista, somos más que el año, ¿no? Pero es una mirada que no se condice con lo que incide, ¿no? Claro.
quiero decir dos palabras de los jóvenes también, no sé hizo la pregunta. En un estudio que se hizo en la Universidad Católica de Argentina, una tesista que le preguntó a estudiantes sobre sus disidencias, su manera de vincularse con, o sea, primero su manera de vincularse con la institución, ellos están en una universidad católica, y sus disidencias. Entonces lo que salió, me parece, pues salieron varias cosas, pero una cosa interesante es que la mayor, o sea, la mayor apreciación va con las obras justamente, las obras y el estar presente con los más vulnerables, eso es algo que aprecian de la iglesia los jóvenes. El cuestionamiento mayor pasa por la doctrina moral, el posicionamiento de la iglesia o la doctrina respecto, por ejemplo, a los homosexuales, a los que se divorcian, en fin, eso salió de ese estudio. Sí, curiosamente nuestro estudio no ha salido tan fuerte, causas tan obvias, ¿no? Al contrario, es algo más difuso. Quizás una de las interpretaciones que en Argentina han habido varios debates sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, entonces la gente se puso a reflexionar, a tomar posición, mientras que aquí no ha habido debates. Sí, sobre el tema, ¿no? No ha habido, o sea, puede ser de manera individual, a mí me toca este tema porque en mi familia, en fin, pero no es un debate público. No sé si hay algo más, Rosa. Rosa, Así están preguntando si es que puede compartir su correo para algunas Sí, consultas que puedan tener. sí, por supuesto, y con mucho Miguel. gusto. Lo escribo. Pero también estos datos algunos datos Ah, están sí. en el CELAM, ¿no? Sí, sí, ahora miren, me quedó, por apurarme, me quedó la última diapositiva, que, a ver, acá la bibliografía. Este es el trabajo, esto está en el CELAM, de hecho nosotros con un equipo con Juan Martín López Fidanza y con Martín Oslanowski, que es un equipo de la UCA, hicimos esta sistematización, esto mismo que les estoy presentando, a pedido del CELAM, porque no tenían sistematizados los datos, o sea, es más, no solamente eso, sino cuando fuimos a buscar los anuarios, que nos costó un montón encontrar todos los anuarios estadísticos, lo conseguimos uno en la Nunciatura, porque no estaban ni en la biblioteca, ni acá, ni allá, y dice, ay, qué suerte que los quieren, pero lo estamos por tirar, o sea, realmente no sé. Bueno, en el Perú no logramos, cuando hicimos un Sí. trabajo, no logramos conseguirnos y fue Juan Miguel Espinosa que nos salvó desde el Boston College. Bueno, entonces hay una voluntad, esto está mostrando una voluntad desde el propio CELA, la iglesia, de ver qué están diciendo los números, ¿no? En fin, de levantarse preguntas y en base también a esto que les acabo de mostrar. Entonces, eso está, acá tienen por ahí les puedo pasar este link. Pam, pam. A ver dónde está el chat. Dejo de compartir. Sí, dejas de compartir. Ahí está. Y ahí lo pones en el Sí. chat. Ahí está. Muy bien. Bueno, no sé si hay algo más, alguna pregunta. Si no hay más, Hay una pregunta de Juan Martín sobre la política, el enfoque de género y la moral del clero podrían ser elementos que han desarrollado procesos de abandono en la iglesia. Yo creo que sí. ¿A cuánto? No sé. Pero para algunas personas sí ha sido importante. Para algunas, no todo. O sea,
o algunas que tenían esperanza de que podía haber algún cambio y que después como el cambio tarda en llegar, yo creo que va a llegar en algún momento, pero yo personalmente, de mi lectura, ¿no? Me parece que puede, aun si no se dice directamente, yo también hablo desde la sociedad argentina, ¿no? Que también tiene... eh, Sí, otra lógica. Sí, el Otra- Perú es muy conservador. no, Argentina tiene, sí, estoy de acuerdo, hay otra lógica, pero lo que yo veo, y sobre todo trabajando bastante con congregaciones religiosas femeninas, que para algunas sí es un tema. Bueno, entonces nos toca agradecer a Ana Lourdes. Es una pena que no podamos estar en una sala y habíamos previsto pastelitos, café, no hay nada de esto. Pero, en fin, gracias por venir al Perú. Yo con mucho gusto, a mí me encanta. Ah, ya, bueno, entonces la próxima vez que nos venga Ana Lourdes será presencial y my coffee break. Mira. Bueno, muchas gracias y muchas gracias Ana Lourdes y nos despedimos y mañana y pasado seguimos con dos jornadas sobre abusos en entornos eclesiales y Ana Lourdes nos va a regalar otra conferencia el viernes. Bueno, Gracias a todos. Gracias. Gracias con todos. Damos por finalizado Chao, muchas gracias. Muchas gracias, el en verdad. evento. Hasta luego. Interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Veronique. Gracias por este tiempo.